Listo, muy bien, vamos. La respuesta a la primera: arquicorteza, alocortes, mesocortes y neocortes. Fácil, ¿cierto? Okay. La segunda: ¿qué esperaba yo que ustedes me respondieran ahí? Las cortezas se comunican enviando información desde la lámina 3, recibiéndola en la lámina 2. Ya, si querían decir más cosas, pues yo los dejo con ustedes. Una pregunta. En vez de decirlo como ipsilaterales y contralaterales, no sé, también comenté que existen muchas formas, tal y como de las 3 se comunica con la 2, también que está la multiplicar y van a ser Lo que se llama son las aferencias corticales dominantes. Y puse que la tercera, o sea, puse las aferencias de todas las cortezas. Tengo que leer. Bueno, muy bien, vamos. Como pueden ver, les mandé previamente su diapositiva para que las pudieran tener ahí a mano. La idea de esta clase es que ustedes ténganse y siéntanse en la libertad de rayar, porque esto no se aprende si no lo rayan. Y si no rayan y no miran, no aprenden. Bueno, empecemos entonces hablando un poquitico de que de manera histórica el ser humano siempre ha tratado de identificar y descubrir cómo es el sistema nervioso central. Y ustedes pueden ver aquí unos primeros dibujos. Creo que este es un dibujo de Vesalio, donde alcanza a mostrar algunas capas corticales, más duro, algunas capas meningias, perdón, y alcanza incluso a mostrar que la corteza es filificada y contiene también estructuras huecas, como por ejemplo los ventrículos. Para empezar, esto ustedes ya lo deben de saber, es solo un recuento de anatomía, porque si no tenemos claro estos términos anatómicos va a ser muy difícil cuando nos empecemos a ubicar. Entonces, esto ustedes ya lo tienen claro. Lo que está arriba es superior, lo que está abajo es inferior, lo que está al frente es anterior, lo que está atrás es posterior. Pero aquí sucede algo y es lo siguiente. Ustedes deben de saber que evolutivamente hay especies que no todos hacen bipedestación como hacemos nosotros, ¿cierto? Hay algunas especies de animales que hacen cuadrupedia. Entonces, la cuadrupedia hace que el sistema nervioso que estamos viendo aquí de estas especies animales esté en un solo eje. Entonces, ustedes pueden ver
que tanto el encéfalo como el cerebelo como el tallo se encuentran en una misma dirección. Cambiando esta perspectiva, porque en los humanos el proceso de bipedestación hizo entonces que el encéfalo ya no se ubicara en el mismo eje con el tallo cerebral, sino que hiciera una flexura de casi 90 grados. Esa flexura de 90 grados posiciona el encéfalo encima del tallo. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque le da razón de ser, por ejemplo, al tamaño de las fibras que nos encontramos en el puente, una de las porciones del tallo cerebral. Porque evolutivamente era más fácil entonces crear un relevo que doblar un axón 90 grados. Eso lo vamos a entender un poquito después. ¿Para qué les estoy mencionando esto? Porque también en el sistema nervioso nos vamos a encontrar con la siguiente terminología: dorsal y ventral. Dorsal haciendo referencia a la parte superficial. ¿Por qué? Por la posición anatómica descrita en animales y cuadrúpedos. Dorsal y ventral. Ventral en relación con el vientre. Dado esto, también vamos a recordar algunos ejes que seguramente ustedes ya tienen claro desde la parte anatómica. Tenemos el plano sagital. ¿Cuál es el plano sagital? El que corta. ¿Y en cuántas partes corta el cuerpo? En dos. ¿Cuáles son esas dos partes? Derecha e izquierda. Tenemos el corte coronal, que sería ¿cuál? El que va acá y corta entonces el cerebro en cuanto en adelante y atrás. Y viene entonces lo siguiente. Ustedes seguramente en anatomía ampliamente usan este término, transversal. Entonces en neuro no vamos a usar transversal. ¿Por qué? Por la posición anatómica que les estaba describiendo del encéfalo. Solo vamos a hacer referencia a cortes transversales cuando estemos hablando de los cortes directamente sobre el tallo. Mientras que cuando estemos hablando de los cortes a nivel del encéfalo, vamos a hablar de cortes horizontales. ¿Claro eso hasta aquí? Entonces ya no vamos a decir cortes transversales en el encéfalo, sino que vamos a decir cortes horizontales. Es más bien una claridad de término, pero no es complejo. Es lo mismo que ustedes ya saben. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo observar esto? Plano horizontal, plano sagital, plano frontal. Ya ustedes también deben de saber lo siguiente, y es que aquello o todo lo que está cerca de la línea media es medial y todo lo que está lejos de ella, ¿qué es? Muy bien. Relacionándolo un poco con cosas que ustedes ya deben de saber de anatomía. Tenemos la base del cráneo, ¿cierto? Y esta base del cráneo se divide en tres fosas. ¿Cómo son esas fosas? Superior, media y posterior. Muy bien. Que estarían también relacionados con los lóbulos cerebrales y que corresponde con nombres que ustedes ya conocen, ¿cierto? Acá descansaría el lóbulo frontal, acá estaría el temporal, hacia la parte de abajo estaría el occipital. ¿Cuántos lóbulos tenemos? Entonces, esto que les voy a explicar es párvulos de topografía. Después vamos a ir a primaria, bachillerato y universidad. ¿Listo? Entonces, párvulos. ¿Cuántos lóbulos son? 5. Frontal, parietal, temporal, occipital. Y existe entonces un lóbulo que queda en la parte más profunda. Ese lóbulo más profundo, ¿cómo lo encuentro? Yo tengo que mirar el surco lateral. Y en la profundidad de ese surco lateral lo que yo hago es que lo abro y me encuentro ese lóbulo que está ahí metido. Ese lóbulo se llama el lóbulo de la ínsula. La palabra ínsula quiere decir isla. También antes se le denominaba la isla de Rayleigh, que quiere decir que este pequeño lóbulo se encuentra separado de los demás, por eso le pusieron así, lóbulo insular o ínsula. Señora. La cisura lateral, es esta que estamos aquí. Todavía no hemos visto qué es bien ella, pero ya te lo muestro. Es un surco. ¿Me siguen? Muy bien. Importante, la clase del día de hoy vamos a ver lo siguiente: superficie superolateral o dorsolateral, superficie sagital y la cara pasa. Antes de entrar a ver cada una de las estructuras,
estructuras, yo quiero que miremos que hay conceptos que vamos a traer de las clases pasadas. Primero, los hemisferios son dos, ¿cierto? Y ellos se ven divididos por una estructura grande, un surco, una fisura que se llama la fisura interhemisférica. Pero los hemisferios no están separados, ellos están unidos parcialmente, ¿cierto? Por una estructura comisural, que es esta, que se llama el cuerpo calloso. ¿Me siguen todos hasta acá? Ahora resulta lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases hablábamos de unas capas meningias, dura madre, aracnoides y pie madre. Resulta que la dura madre, como la más externa, es la que está adosada al periósteo. El periósteo es esa parte del hueso que ustedes están viendo ahí. Y esa dura madre lo que va a hacer es lo siguiente, hace un repliegue. ¿Qué quiere decir un repliegue? Se va a ir hacia adentro. Entonces ella también me va a ayudar a separar esos hemisferios por medio de una estructura que se llama la hoz del cerebro. ¿Ustedes saben qué es una hoz? Ustedes han visto eso, el de la muerte, que tiene como una hoz. ¿Cómo? O sea, ella se mete, o sea, ella está cubriendo los hemisferios. O sea, como, ya empezamos con esto. Estos son los hemisferios, ellos la está cubriendo aquí y se mete. ¿Listo? Y en ese punto que se mete, se va a llamar hoz del cerebro. La dura madre. ¿Me siguen acá? Miren estas manitas acá. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. La dura madre, la parte más externa, que es la capa más externa, lo recubre y se mete. Al ella meterse aquí y separarlo, se va a llamar hoz del cerebro. Y aparte de eso, aparte de meterse hacia la parte posterior, hacia la parte posterior tenemos al cerebelo, y lo que hace entonces la dura madre, aparte de dividir acá, es que saca un tejido aquí para separar, para separar a los hemisferios del cerebelo, y a eso se le va a llamar la tienda del cerebelo. Como una carpa. Como una carpa, ajá, como las carpas de los circos. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Muy bien. ¿Cuánto era que medía la corteza? 1200 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Todo el mundo pensaba que sí iba a ser una pregunta? No. Dato random que no sirve para nada. A no ser que se dediquen a esto. Bueno, entonces pensemos lo siguiente. Si la corteza mide 2200 centímetros cuadrados y tiene que caber en este cráneo, ¿cómo va a caber todo eso? Entonces lo que hace la corteza es que empieza a replegarse. Entonces podemos imaginar, vamos a poner un poquito de eso. Podemos imaginar que lo que hace la corteza aquí es que ella va a empezar, ya está aquí, y para empezar a caber se va a empezar a doblar entre sí. Al ella doblarse, va a dar esta estructura, que es esto que nosotros estamos observando. Giros, que es la parte superior, que es lo que vemos, y lo que se mete, que se va a llamar surco. ¿Cómo se llama la fisura entre los hemisferios? Fisura interhemisférica. ¿Me siguen? Va. Voy a hacer la siguiente pregunta, a ver a ustedes qué les parece. Si entonces estamos diciendo que la corteza se está replegando y por eso es que aparecen los giros y los surcos, ¿será entonces que si yo tengo más giros, voy a tener más corteza, voy a tener mayor procesamiento? ¿Qué creen ustedes? Y si tengo menos, entonces tengo menos procesamiento. Entonces evolutivamente nosotros tenemos más giros que los otros animales. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Busquen por favor el cerebro de una ballena. Pues, las ratas son muy inteligentes y son lisas. De una ballena. Entonces, ¿la ballena es más inteligente que el humano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos explicar eso?
pregunta. Necesito que por favor levanten la mano. ¿Quién dice que entre más giros, más capacidad de procesamiento tiene el individuo? Entonces, ¿por qué hay animales con más giros tendrían más corteza? Y si tienen más corteza, ¿piensan más que nosotros? Ok, también hay algo muy importante con el tamaño y eso entra a un concepto que se llama el concepto de encefalización, y es decir, qué tan grande puede ser un cerebro respecto a mi tamaño, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, si buscaron el cerebro de una ballena, ok, girificado, pero ¿cuánto mide una ballena? ¿Cuánto mide nuestro cuerpo en relación con nuestro encéfalo? Nuestro encéfalo es bastante grande, consume casi que el 20% del gasto energético del cuerpo, solo el cerebro. ¿Qué dicen? Me gusta esa hipótesis del tamaño, coeficiente de encefalización. Entonces, ¿una persona con más giros sería más inteligente? ¿Y una persona con menos giros sería menos inteligente? ¿O sí? Aparecen algunas patologías, como por ejemplo las polimicrogias, donde aparecen pequeños giros de más y las personas pueden tener problemas neurológicos, o lo contrario, hay un problema en la migración neuronal y entonces no se forman todos los giros y queda un cerebro liso, y también podría traer una lesión neurológica. No sé, se los dejo para que piensen. Profe, una pregunta, yo había leído que los hemisferios, hay personas en las que los hemisferios se unen completamente y el ventrículo no hay. Eso de casualidad, ¿sabe qué es lo que pasaría en el caso tal de esas situaciones? Cuando no se dividen, estarían relacionados con un problema, con lo que ustedes vieron en la clase de embriología del sistema nervioso, y es que primero hay una vesícula, y esa vesícula se tiene que dividir en dos, ¿no? La penencefálica se tiene que pasar en dos, es un error en este primer periodo de acá, y está relacionado con lo que se llama el globo encefálico, que es cuando el cerebro se queda unido y no hay división de la línea media. ¿Eso? ¿Y qué me dicen ustedes? Pues, ¿más pliegues, mejores sinapsis, o cómo hablamos? ¿Cómo? Ok, puede también depender de la cantidad de neuronas, pero entonces yo quiero que vayamos con este pensamiento para la casa, o si quieren consultarlo, consúltenlo y lo hablamos en la próxima clase, porque es, ¿qué nos hace entonces más funcionales? ¿Tener más corteza, tener más neuronas, o tener las conexiones específicas y eficientes? ¿Me cuentan? ¿Qué? Está la clase de las dudas. Si no, no haríamos nada. Porque los humanos, a diferencia de los mamíferos, seguimos desarrollando deseos todavía no se a los 10 horas de nacimiento, pero no tampoco toda la infancia puede valer. Y mira que, ¿sí lo escucharon? Eso es un comentario muy lindo. ¿Quieres volverlo a decir más duro? Dale. Ella dice que porque nosotros como humanos nos demoramos tanto en madurar el sistema nervioso. Entonces da el ejemplo que los caballos nacen y inmediatamente nacen ya tienen que estar caminando y saliendo a galopar. La cría del humano nace y demora casi 2 años en madurar hitos motores, por ejemplo, caminar, saltar, correr, lanzar una pelota. Entonces, la pregunta de ella es, ¿por qué nosotros nos demoramos más? ¿Qué creen ustedes? Tiene mucho... ¿Cómo? Habilidades complejas. ¿Qué más? ¿Qué dicen por acá? Claro, pero porque a la cría del humano se la tiene que dar la mamá y no nacimos con
voy muy ligada a lo que dice. Piensen que, por ejemplo, la capacidad de procesamiento que tiene nuestra corteza y que tiene nuestro cerebro también va muy ligado ¿con qué? Con eso. Porque como nace tan inmaduro, necesitamos que ese sistema madure con el tiempo. Y la maduración del sistema nervioso en el humano depende no solo de condiciones genéticas, biológicas, como por ejemplo los animales nacen y ya están caminando al mismo tiempo, sino que el humano depende mucho de la interacción del contexto. ¿Sí? ¿Cómo aprende un niño? De lo que ve la mamá, de lo que ve el entorno, de la repetición, del aprendizaje, y eso es lo que hace más variado nuestro proceso. ¿Somos privilegiados o somos muy, ¿cómo? Iba a decir como que somos privilegiados, pero también tenemos mucho riesgo, porque la cría del humano se puede morir, incluso el niño durante toda su infancia también, y en la adolescencia ni se diga qué pasa en el cerebro de los adolescentes, haciendo un montón de cosas random, pero... Y eso no lo recuerda. ¿Cómo? Pues sí, el pixelado. Pues yo no digo que nosotros seamos el pico de la evolución, ¿no? Me niego a creer que esta especie que mata gente, que mata gente, que tiene perversiones, sea el pico de la evolución. Pues es mi comentario personal. No, pero, o sea, es un momento en que tiene que llegar el líquido para poder reproducirse. Y tarda Evolutivamente, pero somos más que reproducir. Muy bien, continuemos. Me gusta que nos quedemos con estos pensamientos porque la clase de neuro tiene que ser más allá de aprenderse un montón de nombres. Entonces vamos a empezar con la superficie superolateral. Lo primero que vamos a hacer es identificar dos surcos que casualmente son los primeros surcos que aparecen en ese sistema nervioso en desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si leyeron la parte de embriología del sistema nervioso, el sistema nervioso empieza siendo liso y después empiezan a aparecer los surcos y los giros a medida que la corteza va creciendo y se va pegando. Lo primero que yo voy a identificar es el surco o cisura central, que tiene un epónimo. El epónimo es el nombre del señor que lo descubrió, que es ¿cuál? Rolando. Muy bien. Entonces la voy a marcar acá. Surco o cisura central o surco de Rolando. Listo. La segunda que voy a encontrar es el surco o la cisura lateral y su epónimo, ¿cómo es? Silvio. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Voy con esta. Silvio. Del surco central hacia adelante se encuentra ¿qué lóbulo? Frontal, no tiempo pierde. Del surco lateral hacia abajo, ¿qué lóbulo se encuentra? Temporal. Y ahora les voy a explicar algo. En la superficie superolateral no existe una línea que me pueda dividir el occipital. Entonces, para poder encontrar el occipital, yo tengo que hacer lo siguiente. Encuentro un puntico, que es este que ustedes están viendo acá, que se llama la muesca preoccipital. Desde esa muesca preoccipital yo voy a trazar una línea imaginaria hacia arriba, diagonal, que me divide a quién. Entonces, de mi línea imaginaria hacia atrás, ¿qué lóbulo tendré aquí? Occipital. Entonces pregunta, frontal, temporal, occipital, ¿y este cuál sería? Parietal. Perfecto. ¿Me siguen? Bueno, voy a empezar a mencionarles los giros y los surcos de la ínsula porque es pequeñita. Entonces voy a empezar con ella. Ya mencionamos que la ínsula se encontraba, lo que me estabas preguntando ahorita, ¿dónde es que la veía? Entonces yo cojo este surco lateral y lo que hago es que lo abro, meto mi mano y lo abro. Y ahí en la profundidad voy a encontrarme esta,
este lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula tiene los siguientes giros y se los voy a mostrar. ¿Qué? O sea, más anatómico, más posición anatómica. De pronto, la clase de hoy es la base para entender la clase de la próxima semana, que son áreas corticales, es más funcional, o sea, anatomía con función. La clase siguiente es un poco anatómica porque sigue los cortes internos. Y después viene chévere, el tálamo y los detrás de la base. Y se acaba de decir el corte y parcial. Oye, pero, marica, vamos por la tercera semana. Por favor, palabras, tenemos entonces acá la ínsula y vamos a ver que esa ínsula también tiene un surco central que la divide en dos. Entonces la ínsula tiene una porción anterior que se van a llamar los giros cortos y una porción posterior que se van a llamar los giros largos. Estos giros cortos se van a subdividir en tres: anterior, medio y posterior. Entonces, repito, en la región anterior de la ínsula me voy a encontrar el giro corto anterior, el giro corto medio y el giro corto posterior. Tengo este surco central de la ínsula y hacia la parte posterior voy a encontrarme los giros largos. Los giros largos son dos: un giro largo anterior y un giro largo posterior. ¿Bien? Perfecto. Bueno, quiero que por favor me miren acá. Este es el cerebro favorito de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es fácil, porque está marcado, pero voy a explicar aquí y aparte en las diapositivas yo les dejé varias imágenes. La idea es que usted vaya para su casa y si quiere afianzar, coja las imágenes y trate de ubicar todas las estructuras. ¿Por qué? Porque yo en el parcial práctico y en el teórico le puedo preguntar de cualquier forma, no siempre con el mismo cerebro, pero usted tiene que estar en la capacidad de lograr identificarlos. ¿Vamos todos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando me encuentro con mi cerebro? Ubicar los dos surcos. ¿Cuáles eran los surcos que mencionamos? Central y lateral. ¿Cómo hago para encontrar el surco central? Es fácil. Yo tengo que identificar los giros que bajan paralelos, que bajan punticos. Y si yo ubico esos dos giros que bajan punticos, el surco que va por la mitad se va a llamar el surco central o el surco o la fisura de... ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien, esto es fácil. Si este es el surco central, ¿cómo creen ustedes que se llama el surco que está adelante? Precentral. Perfecto. Los anatomistas no tienen mucha... Entonces, surco central, surco. ¿Y cómo creen que se llama el giro que está en la mitad? Giro precentral. Perfecto, muy bien. Ganando anatomía, logrado. Precentral. Este cerebro tiene números. Por favor, recomendación personal, no se aprendan los números, porque los números en las áreas corticales son diferentes a esos que aparecen ahí. Y entonces usted se empieza a aprender los números y después cuando esté aprendiendo áreas corticales se va a confundir. ¿Me siguen? Bien, ahora lo siguiente. A este surco precentral lo van a cortar dos líneas. ¿Cómo así que lo van a cortar? Lo interceptan. Entonces tengo este surco de aquí y este surco de acá. Esto es fácil, ustedes me van a decir cómo se llama. Si yo estoy en el frontal y hay un surco que está arriba, ¿cómo creen que se llama? Surco frontal superior. Y si estoy aquí en el frontal y hay un surco abajo, ¿cómo creen que se llama? Surco frontal inferior. Perfecto. Y ahora una regla, una máxima. Si yo tengo dos surcos, ¿cuántos giros voy a tener? Tres. Bien, perfecto. Empiezo. ¿Cómo se llamaría este de arriba? Giro frontal superior.
Giro frontal medio. ¿Y cómo se llama este de acá? Giro frontal inferior. Anatomistas todos. Muy bien. Vamos a mirar algo porque las cosas se complican. Voy a trazar esta que sería el surco lateral. ¿Me siguen hasta aquí? Miren que el surco lateral o la cisura de Silvio va a tener unas ramas. Él tiene entonces una rama ascendente y tiene una rama horizontal. Ascendente o vertical, también dicen algunos libros, y una rama horizontal. ¿Me siguen aquí? ¿Cómo es el de lateral tiene una rama ascendente y horizontal? También se le dice vertical. Salud. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, vamos con lo siguiente. Si este se llamaba el giro frontal inferior, pero estamos viendo que Silvio me dio dos ramitas para dividir, ¿lo que creen ustedes que pasa con este giro frontal inferior? Lo divide, muy bien. Vamos a empezar a nombrarlos. Con los ojos de la fe, vamos a ver el siguiente. El primer giro tiene forma de signo de interrogación y se llama el giro opercular. El segundo giro tiene forma de triángulo invertido, entonces se va a llamar el giro triangular. Otra clave para que lo recuerden: si este es el encéfalo, en la parte de acá queda el ojo. Entonces, ¿cómo creen que se llama este de acá? Ya, orbitario. ¿Cómo? ¿Dónde viste la palabra piramidal? Muéstrame el libro, pero yo lo conozco y de todos los que lo he leído, triangular, pero no conozco uno, pero muéstrame el texto, pero yo no lo conozco, o sea, yo no lo conozco. Y eso que he leído varios. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Bueno, sí. Opercular. Vamos a jugar. Dame el número. Sí, dale. Número por detrás. 1, 2, 3, 4. Tienes 5. Allá, ganaste. Muy bien. Vamos para adelante. Para adelante. Opercular es una pregunta, triangular y orbital. Listo. Vamos acá. La idea es que podamos hacerlo juntos. Por favor, miren. La idea es que ustedes lo aprendan. Ayúdame. Señálame el surco central y el surco lateral. Pero no con el marcador. No. Con la manita. El central y el lateral. ¿Quién le ayuda? A ver. No, pero más muestre, señale. ¿Cuál sería el central? ¿Cuál? O sea, ¿y el lateral? Miren acá, los dos giros que descienden paralelos. El surco que está en la mitad se llama el central. Surco central o lateral. Y el lateral, perdón, el central y el lateral. Diga un número. Un número. 3, hágalo. Listo, muy bien. Surco precentral y el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Presentar primero. Surco precentral primero. Eso, muy bien. Yo te ayudo. Es la señal. Bien. Surcos
frontal superior y surco frontal inferior. ¿Y el inferior? Miren que acá se ve, si ustedes se dan cuenta, por eso les decía a ustedes que hicieran el ejercicio con varios cerebros, porque no siempre se va a ver igual. En este, por ejemplo, aquí tengo el superior y el inferior está acá. ¿Listo? Ahora, el inferior se divide en ¿cuáles? Opercular, ¿y dónde están? A ver, aquí. Se ve perfecto, ¿cierto? Signo de pregunta, opercular, triangular, y este de acá, orbital. Perfecto. Anatomía. Listo, vamos con el que hicimos el frontal. Vamos con otro fácil. Si se dan cuenta, ya vimos todos de la cara superolateral del frontal. Ahora vamos con el temporal. Habíamos mencionado que el temporal estaba dividido por qué surco. Vamos por partes. ¿Cómo se llamaba este surco de acá? Lateral. Listo. Y hacia abajo estaba ¿quién? El lóbulo temporal. El lóbulo temporal entonces es fácil. Tiene dos surcos. Y si yo tengo dos surcos, ¿cuántos giros tengo? 3. Facilito. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo sería este surco? Temporal superior. ¿Y el de abajo? Superior e inferior. ¿Y cómo se llamarían los giros? ¿Listo? Entonces, surco temporal superior, surco temporal inferior. 2 surcos, 3 giros. Giro temporal superior, giro temporal medio, y el de abajo, giro temporal inferior. ¿Me siguen? No, pero me cuenten así. Pregunta para ustedes, ¿será que yo puedo observar giros del occipital en esta cara que mencionamos? Que no era tanto para verlo. Entonces, ¿qué lóbulo me falta por mencionar? Parietal. Perfecto. Quiero que vean lo siguiente, por favor. Si este es el surco central, ¿cómo creen que se llama el surco que queda atrás? Central, perfecto. ¿Y cómo se llama el giro que queda en la mitad? Giro post-central. Muy bien. Fíjense en lo siguiente. Este es el surco lateral, y el surco lateral o la cisura de Silvio tiene una característica, y es que termina como en este ganchito. A eso se le va a llamar el gancho silviano. Lo que divide el surco. ¿Me siguen hasta acá? Señora. No, esta es mi línea imaginaria para dividir el occipital. Solamente dijiste el surco central. Que es el surco poscentral y el giro poscentral. Les mencioné el surco lateral o cisura de Silvio, que termina en un gancho que se llama el gancho silviano. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Voy a mirar el siguiente accidente. Hay un surco que divide el parietal en 2 y se va a llamar el surco intraparietal, que es este. ¿Señor? El otro, el gancho silviano. ¿Cuál es el surco intraparietal? Este. Es un surco que está cortando perpendicularmente al surco postcentral, que va a tener como característica que me divide el parietal en 2. Entonces, presten la atención. Lobulillo parietal superior, porque queda arriba, y abajo, ¿qué será? Lobulillo parietal inferior.
parietal inferior a su vez se va a subdividir en dos giros. Voy a empezar con el primero. El giro que se encuentra encima del gancho de Silvio se va a llamar el giro supramarginal. Recuérdenlo así, encima del gancho de Silvio, o sea, supramarginal. Y atrásito de él estaría el giro angular. Angular. Señor. Encima del gancho de Silvio el giro supramarginal. Acá atrás de él el giro angular. Ambos pertenecen al lobulillo parietal inferior. Betty, ¿me regalas un número? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Señálame porfa el surco lateral, el gancho de Silvio y el surco postcentral. Vamos por partes. El surco lateral, si quieres. No, eso. Listo, dame un momentico la tuya. Esa es lateral. Perfecto. El gancho de Silvio, ¿cuál sería? Acá. Y este sería el post. ¿Cómo? Ese sería el postcentral. Listo, muy bien. Muy bien, señor. No, sí. Siguen todas las cisuras lateral y ahí donde termina tiene gancho. Pregunta importante, a ver, dame un número. Amiga, que no sé cómo se llama. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ¿no eres tú? No es otro, Alessandro. Listo, dame surco temporal superior y surco temporal inferior. No. Ajá. ¿Cuál es el inferior? Este que está discontinuo. Ajá. Bien. Surco temporal superior, surco temporal inferior que está discontinuo. Dame un número. 5. 1, 2, 3, 4. A ver si no. ¿Quieres salir? Surco intraparietal. Sí, ese es complejo. Sí. Ese es durísimo. Surco intraparietal. Ahí va acá. Ajá. Más o menos. Arribita. Ahí es. Así. Ajá. Ah, ok. No. Yo ya voy a aprender más cosas así porque el gancho. Es porque corta el parietal. O sea, no se lo aprendan porque va diagonal o no. Tiene que ir cortando el parietal. Sí que no entendí cuando lo vi que la consideré de este. Es como adivinar el callo. Y lo pruebe y así. ¿Cómo? Sí. Listo. ¿Qué hago? ¿Qué
Ok, este sería el lobulillo parietal superior. Jóvenes, lobulillo parietal superior y tenemos el lobulillo parietal inferior. Para ubicar ese surco, lo mejor que puedo hacer es ubicar el lobulillo parietal superior y ir abajo. Ajá. ¿Listo? Y entonces, del lobulillo parietal inferior, ¿cuántos giros teníamos? 2. Entonces habíamos mencionado que el que estaba encima del gancho de cirio era el giro supramarginal. Supramarginal no, supramarginal. Y atrás de él, el angular. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en el futuro cercano? El futuro cercano es la otra semana. Entonces, yo les voy a mandar, no creo que hoy, pero mañana, para que descarguen un programa. La idea es que veamos áreas corticales de acuerdo con una imagen de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Ustedes no van a ver modelos, ustedes van a ver resonancias. Entonces yo les voy a mandar un programa, lo descarguen en su computador y la idea es que la próxima clase vamos a ir mostrando giros y surcos que corresponden con áreas corticales. Así que si usted quiere hacer algo este festivo, apréndase esto. Porque si usted no tiene esto aprendido, en áreas corticales se va a perder. ¿Vale? Perfecto. Esta es la superficie medial. Entonces, antes de empezar a hablar de las estructuras corticales, chicos, me colaboran, se están dando un montón y todavía me falta una clase más. Y mi voz no va a dar. Entonces, quiero que observemos la superficie medial. Y antes de empezar a hablar de las estructuras corticales, vamos a hablar de las estructuras que se encuentran debajo de la corteza. Primero, una que no tiene pérdida, y es, si yo quisiera ver a los hemisferios por la parte medial, yo tengo que cortar la estructura que los une. ¿Cómo se llamaba la estructura que los unía? Cuerpo calloso. Muy bien. ¿Y dónde lo estoy viendo? Este es el cuerpo calloso. ¿Me siguen hasta acá? Listo, muy bien. Siguiente. Ese cuerpo calloso que está uniendo ambos hemisferios, si ustedes se dan cuenta, hay una pequeña telita que yo alcanzo a observar en esta imagen. Esa telita separa parcialmente ambos ventrículos y se llama el septum lucidum o septum pellucidum. Cualquiera de los dos nombres está bien y es válido, lucidum o pellucidum. No es la zona pero ¿qué? Es una capa. Esto, mira. No. Es esto. Estos son los dos ventrículos, estos son los dos hemisferios. Y los hemisferios están dentro, o sea, tienen los ventrículos. Y los ventrículos que tenían líquidos cefalorraquídeos, ¿se acuerdan? Esos ventrículos están separados por una capa. Se llama ventrículo. Está separado ahí. Ya vamos para allá. Primero les explico aquí. Listo. ¿Me siguen? Señora. Ajá. No, vamos, ya sé, eso es un error que estamos teniendo todos, pero entonces préstenme mucha atención, necesito otra vez sus manos. Este es el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo. ¿Me siguen hasta acá? Listo. Habíamos visto previamente que dentro de los hemisferios habían unas estructuras huecas que tenían líquido cefalorraquídeo que se llamaban los ventrículos laterales. ¿Se acuerdan? Listo. Entonces es como si esto fuera el encéfalo y dentro de ella hay un hueco. Se llamarían como los ventrículos laterales. Esos ventrículos laterales están divididos aquí parcialmente por una tela. ¿Cómo se llama esa tela? Septum pellucidum. Que por aquí encima esté pasando las fibras que lo unen, que vienen siendo ¿quién? El cuerpo calloso. Pero no es que el cuerpo calloso tenga líquido cefalorraquídeo, eso es lo que está ahí. ¿Listo? ¿Va?
siguiente. Debajo yo alcanzo a observar otra fibra, otra sustancia blanca, esta que ustedes están viendo aquí, que se va a llamar el fornix. El fornix es una estructura de sustancia blanca que proviene de una estructura que se llama hipocampo. ¿Qué habíamos dicho antes del hipocampo? Que está relacionada con la memoria a corto plazo, con el aprendizaje, con la ubicación espacial. Ese hipocampo saca una fibra, porque piensen lo siguiente, el hipocampo es como que está grabando la información a corto plazo, pero la información a corto plazo tiene que pasar ¿a dónde? A la información a largo plazo. Ese paso de información se hace por medio del fornix. Entonces el fornix sale del hipocampo y se dirige hacia la parte anterior para llegar a una estructura que se llama los cuerpos mamilares, que están acá. ¿Me siguen hasta acá? Después, otro día, si quieren, hablamos del origen de la palabra fornix, que era la palabra fornicar. ¿Vamos bien hasta acá? El fornix es una fibra. Es como que imaginemos que mi celular es el hipocampo y está grabando todo lo que está pasando aquí. Este hipocampo tiene que mandarlo a los cuerpos mamilares. Entonces, para que pueda mandar esa información, saca un hilo que vendría siendo el fornix y va a llegar hasta los cuerpos mamilares. ¿Me siguen hasta acá? Voy con lo siguiente. Hay una estructura que queda en la mitad que tiene forma de bolita, una estructura ovoidea, que son dos. Hay una en un lado y hay otra en otro, que es parte del diencéfalo. ¿Cómo creen que se llama eso? Tálamo. Que releva información excepto qué. Releva todo excepto el olfato. Si ustedes me creen con los ojos de la fe, en todo el centro del tálamo hay una bolita que se llama la masa intertalámica o adherencia talámica. El tálamo se une parcialmente por esa fibra. En algunas especies no hay masa intertalámica, en otras especies sí. ¿Me siguen? Señora. Masa intertalámica o adherencia. ¿Me siguen? Pregunta, si este es el tálamo, la estructura que está adelante y abajo, ¿cómo creen que se llama? Hipotálamo. Perfecto. Que es esta que ustedes están viendo acá. ¿Me siguen? Atrás. Bueno, vamos con lo siguiente. Este hipotálamo habíamos mencionado que era una estructura neuroendocrina que está relacionada con la liberación de hormonas, que después vamos a ver. Entonces, ese hipotálamo tiene varias porciones. Una primera porción que se llama hipotálamo, después tiene una porción que termina así, como si fuera un triángulo, hacia abajo. Esa porción se le llama infundíbulo. La palabra infundíbulo viene de embudo. ¿Saben ustedes cómo es el embudo? Es grande y viene chiquitito. Y en la porción más distal de ese infundíbulo se va a encontrar la glándula, que se va a llamar la hipófisis. Que en estos casos, de estas imágenes de cadáveres, nunca alcanzamos a ver la hipófisis. ¿Por qué? Porque la hipófisis se queda pegada a la base del cráneo. ¿Dónde es que va la hipófisis? En la silla turca. Saben mucha anatomía ustedes. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ahorita me estaban preguntando si este es el hipotálamo, esta es la hipófisis. ¿Dónde está el epitálamo? El epitálamo se queda en la parte de atrás, donde nos encontramos a la glándula pineal. Después de eso, puedo encontrarme en esta porción de acá al tallo. El tallo cerebral se divide en tres porciones. Una primera parte que es el mesencéfalo, una segunda parte que es la más gruesa, que se llama el puente
parte de abajo que se llama pulmo, o médula oblongada. Y abajo sí sigue la médula. Esta parte posterior se llama cerebelo. Cerebelo quiere decir cerebro posterior, para que lo recordemos cuando vayamos a ver eso en la cerebelo. ¿Me siguen? Bueno. Listo. Importante. Pasamos párvulos. Vamos a primaria. El cuerpo calloso se subdivide también. Pero antes de mencionarle las divisiones del cuerpo calloso, yo necesito que ustedes identifiquen lo siguiente, porque me pasa mucho. En los parciales prácticos se confunden. ¿Vale? ¿Dónde es anterior y dónde es posterior en este mapa? Anterior y posterior. Perfecto. Claro. Entonces, si esto es anterior, la porción es anterior y ventral del cuerpo calloso, se llama rostro del cuerpo calloso. Se llama rostro y no cara, ¿vale? No vale que escriban cara, cara no existe. Rostro del cuerpo calloso. No, lo digo porque me pasa. Cara de cuerpo calloso. Casos de la vida real. Cara. Carita, una vez, ¿sí? Carita del cuerpo calloso. Rostro. Después sigue esta parte de acá, que es como este punto más agudo, que se llama la rodilla. ¿Qué? Bueno, así como una rodilla. O lleno, también le dicen en latín. Rodilla del cuerpo calloso. Después sigue el cuerpo del cuerpo calloso. Anatomistas. Y esta última porción que ustedes están viendo acá se llama cola o rodete o esplenio. Cualquiera de los tres nombres está bien. Cola, esplenio o rodete. Parece una rodilla, pues. O un codito. Ahora le dicen codo. ¿Me siguen? Cabeza, cuerpo y cola. Se llama cola, esplenio o rodete, cualquiera de los tres. Vamos con esta. Les pregunto, si este es el cuerpo calloso y aquí se alcanza a ver como una telita, ¿cómo era que se llamaba esa tela? Septum lúcido. Y tengo esta fibra de sustancia blanca que va a ir hacia adelante. ¿Cómo era que se llamaba? Ornis. Tengo esta masa ovoidea. ¿Cómo era? Tálamo. Y alcanzo a ver aquí la masa que lo une. ¿Qué sería? Masa intertalámica. Y entonces este hueco de acá, ¿qué es? Ventrículo lateral. ¿Que contiene qué? Líquido cefalorraquídeo. ¿Esto de acá qué es? Que queda anterior y abajo. Hipotálamo. La parte que va hacia abajo que parece un embudo. Infundíbulo. Y la última porción donde está la glándula, que sería hipófisis. ¿Me siguen? Bien. Atentos, porfa, vamos con esta. Si este es el cuerpo calloso, ¿cómo creen que se llama el surco que está encima del cuerpo calloso? Surco del cuerpo calloso. Surco del cuerpo calloso. Surco del cuerpo calloso. ¿Vamos bien? Ahora. Pero la mitra de los papas. Vamos con esta.
surco y yo estoy observando que hay un giro que está encima. Ese giro se llama giro del cíngulo. ¿Listo? ¿Ustedes saben qué es el cíngulo? El cíngulo es un cinturón. Sí, muy bien. Entonces, este giro cíngulo es como si estuviera agarrando al cuerpo calloso, por eso le pusieron así, giro del cíngulo. Cíngulo con C, ¿no? También en los parciales prácticos uno ve unas cosas. Pero a mí me daría ganas de evaluar fotografía. ¿Cíngulo con S? ¿Señor? Todo este verde. Cíngulo. Entonces, pregunta, si este es el giro del cíngulo, ¿cómo creen que se llama este surco? El surco del cíngulo. Bien. ¿Qué les dije los números? No, recuerden por favor que yo no quiero ver alrededor del silencio. ¿Me siguen? Bien. Miren que el giro del cíngulo en su porción más ventral, más cercana al rostro del cuerpo calloso, esta pequeña porción de acá se llama el área septal. Ustedes no me están viendo. Área septal. La parte más ventral del giro del cíngulo. ¿Me siguen? Sí. Porción ventral del giro del cíngulo, la parte inicial. Bueno, vamos con esta. Si ustedes ya me dijeron que este era el frontal, ¿qué giro creen que es este? Giro frontal superior. Muy bien, esto es giro frontal superior. ¿Me sigues? Todo esto naranjita. Giro frontal superior. Vamos con el siguiente. Si este es giro frontal superior, jóvenes, ¿qué será el 9? ¿Qué será eso? El parietal superior y el presentral. El parietal superior será, y el precentral y el cocentral que se hicieron. Es por el corte, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Miren que si tengo primero el frontal superior, ¿cuál era el que le seguía? El precentral. ¿Y cuál le seguía también? El cocentral. Pues pasa lo siguiente. En la cara medial, si ustedes se dan cuenta, no se alcanza a observar el surco central, sino que se alcanza a ver esta pequeña mezquita aquí. Eso quiere decir que hacia la cara medial el giro precentral y el giro postcentral se juntan y van a formar eso que vendría siendo el lobulillo paracentral. La lineacita es la continuación del surco central y esto todo el lobulillo paracentral. El giro precentral y el giro postcentral. La línea es la continuación del surco central. Y como no es tan profundo, por eso el precentral y el cocentral se juntan. Y ahora se van a llamar lobulillo paracentral. Entonces, vuelvo y les pregunto, si este es el giro frontal superior, si este de acá es el precentral y el postcentral juntos, ¿qué será esto? Ahí sí, ¿cuál? ¿Lobulillo qué? Parietal superior. Pero resulta que en la cara medial no le vamos a llamar lobulillo parietal superior, le vamos a llamar precunio. ¿Qué? Esto. Precunio. Entonces, escúchenme en esta pregunta. ¿El precunio es lo mismo que el lobulillo parietal superior? Sí, pero en la cara medial. ¿Y será entonces que yo le puedo decir precunio en la otra cara? No, solo puedo decirle precunio en dónde? En la cara medial.
¿Me siguen hasta acá? Bien. Importante. Este se llama precunio porque este de acá se llama cuneo. El cuneo, la palabra viene de cuña. ¿Ustedes saben qué es una cuña? Como una esquinita. O sea, antes, porque ya ustedes están muy jóvenes, antes las puertas, para que no se cerraran, uno le ponía una tranca, que es una cuña. ¿Sí? ¿Sí esa es una cuña. Cuneo. Cuneo, sí. Cuneo. Pero somos Cuneo. Cuneo. C-U-N-E-O. Cuneo. No, cuneo. Cuneo. ¿Me siguen? Va. Cuneo. Cuneo. Yo voy a ver el parcial. Cuña. Hay anatomistas que le dicen cuña. Me da un infarto, pero me toca aceptarlo. Bueno, vamos con esta. Este precuneo hace parte del parietal y el cúneo hace parte del occipital. En esta cara medial sí existe un surco que divide al parietal del occipital. Y ese surco es este. ¿Ahí viene cómo se llama? No. Surco que divide el parietal del occipital. Parieto occipital. Esta de acá es una ramita del surco del cíngulo que se llama rama marginal y divide al precuneo del lobulillo parietal, del lobulillo paracentral. ¿Qué? Rama marginal. Rama marginal del surco del cíngulo. ¿Me siguen? ¿Qué? Continúo, no voy a repetir. De verdad, ya me estoy cansando. ¿Cómo? Bueno, vamos con la siguiente. Miren que acá en el cúneo hay un surco que se ve ustedes acá. Ese surco se va a llamar la cisura calcarina. La cisura calcarina es muy importante porque me va a permitir ubicar algo que se llama el área visual primaria. Por eso lo vamos a aprender la próxima semana. ¿Listo? Entonces ubíquense bien. La cisura calcarina está dividiendo el cúneo hacia arriba y hacia abajo el giro lingual. ¿Cómo? Giro lingual, esta parte de abajo. Calcarina. Calcarina, sí, no, calcarina. Cisura calcarina y este sería el giro lingual. Y el giro lingual hace parte del occipital. ¿Me siguen? Calcarina. ¿Señor? Sí, eso es lo más fácil. Tiene cosas peores. ¿Me siguen? Vale. Esta parte de acá, que está marcado con el número 1, hace parte del giro recto, pero lo vamos a ver mejor en la cara basal y esto también lo vamos a ver mejor en la cara basal. Quiero que por favor analicen lo siguiente. Giro recto. Díganme qué se diferencia esta imagen de esta imagen. O sea, aquí hay un giro diferente, hay un giro de más. El otro es posterolateral. Encuentren las diferencias.
hay unas diferencias, pero son las de un giro. Obviamente, porque uno está pintado, que el otro está volteado, sí, eso es obvio. Pero hay un giro que no aparece. ¿Cuál? Muéstrame. ¿Qué dice? Ese es el resto del giro. Se acaba de tiempo, ¿cuál dice? Pero alguien tiene que parar y mostrarme porque eso así con el dedo y Epa, muy bien, súper. Listo. Vamos entonces a ver, si ustedes se dan cuenta, en la imagen pasada yo les hablé del giro del círculo y solo teníamos cuántos giros del círculo. ¿Qué aparece acá? Como 2 giros del círculo. Esto es una variación anatómica y es completamente normal. Hay personas entonces que pueden incluso tener un hemisferio con este giro de más que se llama el giro paracingulado. Incluso hay personas que tienen paracingulado de un lado y del otro no. No tiene ninguna implicación funcional. No. Giro del círculo. Y el otro sería entonces paracingulado. ¿Me sigue? Bueno, cuerpo calloso, ¿cómo se llama esta parte? El rostro. Rostro. Este. Rodilla. ¿Y este? Cola. O esplenio. Esta bolita. Tálamo. Esto de acá. Hipotálamo. Las dos bolitas atrás, cuerpos mamilares. Y un fundíbulo. Y después diría ¿quién? Hipófisis. Muy bien. Esta fibra blanca encima del tálamo. Surco. Fibra blanca. Córtex. Aquí no se alcanza a ver el septum lúcido porque lo han retirado. Aquí hay un hueco. ¿Cómo se llamaría ese hueco? Ventrículo lateral. Y aquí en esta imagen alcanzamos a ver esto, que se llama la cabeza del caudado, que es un núcleo de la base. Que lo vamos a ver en 2 semanas. Ya casi. ¿Me siguen? ¿Cómo se llama este surco de acá? Parieta occipital. Esta porción de acá arriba, junio, la cisura, calcarina, y debajo de ella, giro lingual. ¿Cómo se llama este en forma de cuadrado? Junio. ¿Y arriba? Paracentral. ¿Quién es este? Esto. Acá, mesencéfalo. Y esta última porción, médula oblongada. ¿Cómo se llamaba la porción más ventral del giro del círculo? No, del giro del círculo, no es nada de calloso. Área septal. Muy bien. ¿Y este giro de acá? Frontal superior. Acá en esta imagen es una ampliación de lo que les he estado contando, lo que vamos a ver con la resonancia. Y vamos con la cara basal. ¡Guau! Vamos, vamos. La cara ¿necesitan descansar? Pero menos de 5 minutos porque me va a dar la clase. 4 pues. 4, descansen 4 minutos ya. Por mi mamá, Cacarina con Irina. Área septal en la parte inicial del cuerpo. Ayer se publicaba la siguiente. Por amor de Dios. Tiene que aprender a leerse los labios.
4 minutos, falta 1 y la gente apenas acaba de salir. Núcleo rojo, ¿para qué sirve? Miembro superior. Las funciones, ¿para qué sirve? Es científico. Después de estar, cuando aquí llegó 20 minutos, ya tienen para el vuelta, yo te lo transfiero, pero no te preocupes. Yo te lo transfiero. Alejandra, tú me debes mi tarjeta. ¿La tienes? Yo estoy cargada. Precunio. Tienes 2 palabras y te lo damos. Junio, precunio. Debo 200. ¡Ay! Tú no me debes 25.000 pesos. Me debes 20.000, ahora me debes 15.000. Mete 15.000 a la base y ya te pago el resto. Tú me debes 25.000 pesos. Ah, ¿verdad? Puedes ver, tú me debes 5.000, yo te reducí ahorita la deuda. Bob, Y el viaje a la farmacia no vale nada. me estás cobrando 5.000. No, pero me estás echando en que era una deuda. Si vamos a echar en cada cosa. Y después tienes que pagar 15.000. Pero es que yo te quiero 20.000. A mí no me importa pasar hambre. ¿Quieres que te lo dé? Bueno, continuemos. Dale. Ya la gente que está afuera que te. Sí, no, ya yo no sé. Te lo prometo. Oigo mi clase. Bueno, jovencitos, dale. Vamos con la cara basal, que es la cara que nos queda faltando. En esta cara basal es importante entonces ubicarnos, ¿no? También anatómicamente, ya sabemos que hacia donde está el cerebelo es la parte posterior y hacia arriba sería la parte anterior. Muy bien. Vamos a ver una cosa, y es que si nos damos cuenta, si yo quisiera observar completamente todos los accidentes del temporal y el occipital, yo tendría que quitar el cerebelo y tendría que quitar el tallo para poderlo ver mejor. Entonces, antes de ver eso, quiero que lo miremos asignando. Y es lo siguiente. El cerebelo está acá, tiene 2 lóbulos, después vamos a ver cómo se divide cada uno de ellos. Del tallo cerebral es importante mencionar que de ahí salen los pares craneales que ustedes ya conocen, y estos pares craneales, lo que ustedes están observando aquí, son su origen aparente. Y quiero que me miren lo siguiente, y es esto. Esta parte de acá está relacionada con el nervio óptico. Sabemos que el punto donde los 2 nervios ópticos se juntan se va a llamar el quiasma óptico, y después de que se juntan, cuando van hacia la parte posterior, se va a llamar las cintillas ópticas. ¿Me sigue? Bueno, si ustedes se fijan también con el ojo de la fe, van a ver que se alcanzan a ver 2 pequeñas bolitas. Esas 2 pequeñas bolitas hacen referencia a los cuerpos mamilares que pertenecen al hipotálamo, que ya lo veníamos viendo desde anterior. En esta parte de acá alcanzamos a observar el infundíbulo y no vemos la hipófisis, porque ya les mencioné que la hipófisis, ¿dónde se quedaba? En la cillatura. Esta parte de acá podemos observar el primer par craneal. ¿Cuál es el primer par craneal? El olfatorio. Muy bien, entonces si yo estoy hablando del olfatorio, tengo que sí o sí señalar lo siguiente. La parte donde el olfatorio es mucho más grande se va a llamar el bulbo olfatorio. Después del bulbo viene este, que es el nervio olfatorio o tracto olfatorio, también está bien decirlo así. ¿Me siguen hasta acá? Después este se va a dividir y me va a dar origen a una parte que se va a llamar estría olfatoria. Tengo una estría olfatoria medial y tengo una estría olfatoria lateral. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo se llama este
surco que divide el hemisferio en dos, que lo hablamos al principio. Fisura interhemisférica. Ahí me torcí, pero era eso. Medial y lateral. ¿Me sigue? Estría olfatoria. Vamos con este. Pregunta. Si yo estoy observando ambos hemisferios y estoy viendo una estructura que los está uniendo, que queda en la parte posterior, ¿qué sería eso? ¿Y qué parte del cuerpo calloso sería? La cola, o el esplenio, o el rodeo. Anatomistas. Miren que en esta imagen ya me han quitado el cerebelo y me hicieron un corte del tallo y ahí específicamente solo me están dejando el mesencéfalo. De ese mesencéfalo que logro identificar, estas dos montañas que ustedes ven acá se van a llamar folículos superiores. Se alcanza a ver un hueco que se va a llamar el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio. Alcanzó a ver esta sustancia negra, ¿adivinen cómo se llama? Y que neurotransmisor expresa dopamina. Esta parte de acá, que son como las orejas del Mickey Mouse, por así decirlo, Mickey Mouse, se van a llamar los pedúnculos cerebrales. Folículos. Y estos se llaman pedúnculos. Pedúnculos viene de la palabra pies, o raíz, o tallo. Entonces, esos pedúnculos cerebrales llevan información de la corteza que va a bajar hasta la médula espinal o que va a bajar hasta el tallo, o incluso al revés, lleva información desde la periferia, desde la médula o desde la piel hacia la corteza. Pedúnculos cerebrales. Las que están encoradas. Sí, las orejas del Mickey Mouse. ¿Me siguen? ¿Cómo es que se llamaban las dos bolitas? Cuerpos mamilares. ¿Cómo se llamaba el punto donde se unía el quiasma? ¿Ve? ¿Cómo se llama este de acá? Nervios. El tracto o cintilla. ¿Me sigue? Viene lo siguiente. Vamos a observar aquí. Cuando yo tengo acá el nervio olfatorio, voy a tener el bulbo, que es la parte más grande, tengo el nervio, y si yo quito el bulbo y el nervio, me va a quedar un surco. ¿Cómo creen ustedes que se llama ese surco? Surco olfatorio, no tiene piel. Viene el siguiente, que es un giro muy obvio y paradójico. Se llama el giro recto. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un giro sea recto? Así. ¿Listo? Se ve recto. Giro recto. ¿Me siguen hasta acá? Me voy a ayudar con esta imagen que es más clara para poder observar lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. En el libro, ustedes pueden leer que los profes mencionan lo siguiente. Dice, hacia el lóbulo frontal, en la cara basal, lo que vamos a hacer para ubicar los accidentes topográficos, primero es encontrar un surco que tiene forma de H, de K invertida, de X, como quieran ustedes llamarlo, porque puede aparecer de cualquiera de las formas. Ven que lo estoy mostrando ahí. Ese surco se va a llamar el surco orbitario, y ese surco orbitario me va a ayudar a encontrar los giros orbitarios. Entonces, fácil. Si esta es la línea media, ¿cómo creen que se llama este giro de acá?
¿Giro qué? Giro orbitario medial, porque estoy ¿dónde? Y el que se queda acá, giro orbitario lateral. Pregunta, ¿cómo se llama este de acá arriba? ¿Será superior? ¿Qué? ¿Superior o anterior? ¿Anterior por qué? Exacto, porque está hacia adelante. Aquí en la imagen lo estamos viendo hacia arriba. Yo hago mucho énfasis en esto porque nuevamente lo digo, eso es error de siempre, un montón. Siempre se confunden porque como ven el cerebro así, piensan que es arriba y abajo. Pero la posición anatómica del encéfalo, ¿cuál es? Esta. Entonces estaría hablando de un giro orbitario anterior y un giro orbitario posterior. Perfecto, muy bien. ¿Vamos bien? Listo. Vamos entonces a ubicar lo siguiente. Ya en esta parte de acá me encuentro con el temporal. Ahí en el temporal voy a ubicar una pequeña estructura que tiene forma de gancho, que es esta, y se llama uncus. El uncus, U-N-C-U-S, uncus. El uncus es una estructura muy importante porque, si ustedes alcanzan a ver, el uncus está en una posición estratégica. Es un punto de transición entre la fosa media y la fosa posterior. Este uncus está cerca sobre este giro que se llama el giro parahipocampal, y este uncus es una estructura que es susceptible a herniarse. ¿Cómo así herniarse? Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, piensen ustedes lo siguiente: si el cráneo está cerrado y se aumenta la presión, pensemos como si estuviéramos hablando de una bomba. Si la bomba se está inflando, ¿hacia dónde tiene ya que buscar cómo salir? ¿Por dónde sale? ¿Cuál es el foramen más cercano que tenemos en el cráneo? El foramen magno, exacto. Entonces, cuando hay un aumento de la presión intracraneal, ese uncus que está en la fosa media va y se hernia hacia la fosa posterior, que es donde está el foramen magno. Entonces, el uncus llega y presiona esta estructura de acá, que vendría siendo el tallo cerebro. ¿Me siguen? Hacia esta parte de acá tengo este giro que ustedes están viendo acá, que se llama el giro parahipocampal. Parahipocampal. Entonces, en ese giro parahipocampal, si yo lo pienso, se llama parahipocampal porque está paralelo a ¿quién? Al hipocampo. Entonces quiere decir que en la profundidad de este temporal me estoy encontrando ¿a quién? Al hipocampo, la estructura que hemos mencionado que está vinculada ¿con qué? Con la memoria a corto plazo, con el aprendizaje, con la ubicación espacial. ¿Me siguen hasta aquí? Al lado, hacia el lateral de este giro parahipocampal, me encuentro este surco largo. Estoy marcando aquí. Este surco largote se llama el surco colateral. ¿Me siguen hasta acá? El surco colateral. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Muy bien. Quiero que observen lo siguiente. Ustedes recuerdan que nosotros en la cara medial habíamos hablado de un giro que quedaba hacia abajo en el occipital, el giro lingual, que se lo estoy marcando aquí. Ese giro lingual es el giro más medial del lóbulo occipital. Acá, alrededor del surco colateral, está este giro que se llama el giro fusiforme. Ese giro fusiforme quiere decir giro que no tiene forma completa, fusiforme. ¿Me siguen? Y en esta parte de acá me voy a encontrar con lo siguiente, préstenme mucha atención. Si este surco que yo alcanzo a ver acá un poquitico marcado es el surco temporal superior,
superior, ¿este cuál sería? El surco temporal inferior. ¿Cuál sería este giro? Giro temporal medio. ¿Y cuál sería este giro de acá? Giro temporal inferior. Entonces me queda faltando lo siguiente, este giro de acá. Este giro que ustedes están observando se llama el giro occipito temporal, que es una transición entre quién, entre el occipital y el temporal, que solo puedo observar en qué vista, en la base. Atención, otra variación anatómica. En algunos cerebros se ve como este, que tengo occipito temporal lateral, occipito temporal medial. Pero hay otros cerebros, como este, por ejemplo, que solo tiene uno, sin estar separado. ¿Sigue? Occipito temporal, que puede estar uno junto, o medial y lateral. ¿Cómo vamos aquí? ¿Preguntas? A repasarlo, porque si ustedes no se saben esto, áreas corticales va a ser difícil. ¿Listo? La próxima semana, por si de pronto están repasando bien. No, mentiras. No, ya no hice esto ustedes. La primera clase de áreas va a ser solo frontal y prefrontal. La segunda clase va a ser el resto de áreas. Parietal. Chao, profe, gracias. Chao.